Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Como sabrán, la reciente invasión de Rusia a Ucrania llevó a muchos a preguntarse cómo fueron las relaciones entre esos dos países a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿desde cuándo existe una identidad rusa y una identidad ucraniana? ¿Cuándo conquistó Rusia por primera vez a Ucrania? ¿Qué lugar tenía Ucrania dentro de la Unión Soviética? Y para conversar sobre todos estos temas tenemos a dos especialistas en historias de Rusia, que son Martín Bania y Diego Repenin. Martín y Diego, ¿cómo están? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá, se los voy a presentar. Martín Bania es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, donde se desempeña también como profesor adjunto a cargo de la historia de la Cátedra de Historia de Rusia. Además es docente en la UNSAM e investigador en el CONICET. Su último libro es Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. Diego Repenin es doctor en estudios rusos en la Universidad de Bristol, docente en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar entonces con esta entrevista. Y me gustaría arrancar pensando un poco el lugar que tiene la historia en el discurso de Putin, ¿no? Porque desde que empezó la invasión, Putin se apoyó en el pasado, se apoyó en la historia. Sostiene, por ejemplo, que Rusia y Ucrania son inseparables históricamente, o que la identidad ucraniana es una invención de los bolcheviques, por lo cual mi primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa la historia en el discurso de Putin, ¿no? ¿Qué momentos del pasado ruso rescata? ¿De qué momentos busca diferenciarse? ¿O cómo usa la historia para justificar parte de sus políticas, ¿no? Sin ir más lejos, el título de tu libro, Martín, Quien no extraña el comunismo no tiene corazón, es una cita de Putin, ¿no? Entonces, Martín, si nos querés contar un poco cómo lo ves o cómo ves este tema. Bueno, el lugar que tiene la historia en el discurso de Putin es muy importante y cada vez se va acrecentando más. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, se votó una resolución en la cual se autoriza a miembros de la Fuerza de Seguridad a intervenir en cualquier reunión que involucre a la historia rusa. Esto significa, por ejemplo, que pueden intervenir, por ejemplo, en congresos o en jornadas donde se discuta de historia. Esto ya venía dándose en los 20 años o 22 años de putinismo, en donde el contenido de los libros de historia, por ejemplo, escolares, era fuertemente controlado por el Estado y particularmente, bueno, como vimos y vos muy bien señalabas, fue utilizado por Putin para justificar la invasión a Ucrania. Esto va de la mano de un fuerte nacionalismo que hay o que baja desde el gobierno de Putin, en el cual considera que Rusia tuvo distintas etapas históricas, pero que hay una gran continuidad dada por la existencia del Estado ruso. Entonces, digo que eso es una solución importante para un problema complejo como es, por ejemplo, cómo convive una sociedad capitalista como la de Rusia actual con 70 años de comunismo, ¿no? Y a su vez cómo conviven con otros tantos siglos de zarismo o de imperio ruso. Entonces la solución del putinismo es relativamente sencilla, que es que son periodos de una larga historia rusa, dada por la continuidad de ese Estado, y que por lo tanto hay que evitar momentos en donde esa continuidad del Estado es interrumpida o es puesta en peligro, como por ejemplo, hay varios momentos en la historia rusa, ¿no? La invasión mongola, por ejemplo, pero hay uno sin dudas que es fundamental y también más cercano en el tiempo, que es la Revolución Rusa, ¿no? Ahí la Revolución Rusa es un momento histórico incómodo, porque no solamente es ampliación de derechos, es ampliación de libertades, es igualdad, algo que, digamos, en el discurso putinista hoy es incómodo, sino también, y básicamente, es la interrupción de esa continuidad estatal, que permitió guerras civiles, que permitió invasión extranjera, que permitió luchas entre hermanos, como lo considera el putinismo, y por lo tanto hay que evitarlo. Entonces hay un despliegue de artefactos y dispositivos ya desde hace varios años, esto reforzado por la Sociedad Histórica Militar de Rusia, la cual forma parte, por ejemplo, Vladimir Medinsky, que fue durante muchos años el ministro de Cultura del putinismo y ahora es una suerte de asesor, que se dedicó a construir monumentos por toda Rusia, ¿no? Y ahí conviven Pedro el Grande, el príncipe Vladimir,
que fue quien convirtió o quien introdujo el cristianismo en Rusia, pero también otras figuras un poco más polémicas, como por ejemplo Mikhail Kalashnikov, ¿no? El inventor del afamado rifle, que tiene una estatua bastante grande en pleno centro de Moscú, o muestras históricas bastante significativas, como una que se inauguró en la antigua VDNJ, se llama Россия моя historia, o sea, Rusia mi historia, que con un gran despliegue tecnológico, es decir, hay pantallas gigantes y proyecciones y demás, cuenta la historia rusa de esos casi mil años de historia, con un mensaje o con una moraleja que es clara, que es que lo importante es que haya un Estado fuerte, centralizado y un territorio unificado, porque esa es la única manera de que Rusia sea grande y próspera. De modo que el discurso histórico, y particularmente este tipo de discurso, un discurso más selectivo y arbitrario, es muy importante dentro de la lógica del putinismo. Buenísimo, buenísimo todos esos datos. Diego, ¿vos cómo lo ves? Bueno, completamente de acuerdo con lo que Martín ha señalado. Tal vez agregar un par de cosas que yo creo que también son importantes a la hora de considerar la importancia que el putinismo le achaca a la historia, ¿cierto? Y también tiene que ver con el sentido de una suerte de reacción frente a la desorientación que existió en la década de los 90, ¿cierto? Desde, desde Estados Unidos, ¿cierto? Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿cierto? En esta suerte de triunfalismo norteamericano después de la Guerra Fría, y que en el fondo el orden mundial se había ya estructurado de forma definitiva, y que en el fondo eso situaba a Rusia en una suerte de callejón sin salida histórico que tenía que en el fondo devolver sus pasos, ¿cierto? Y tomar la senda correcta que la Guerra Fría había determinado, es decir, la adopción del capitalismo, etcétera, y en el reconocimiento de que en el fondo los últimos 100 años de historia, los últimos, sí, casi 100 años de historia, 80 años de historia del comunismo, ¿cierto? Habían sido básicamente un experimento eh, que no había dado ni un tipo de fruto. Por lo tanto, de alguna manera también este recurso del uso de la historia, y como bien decía Martín, ¿cierto? El reconocer al Estado como este gran órgano que da continuidad a los 1000 años de historia de Rusia, permitía salir un poco de ese conflicto, ¿cierto? Ese conflicto identitario y simbólico que significó la caída de la Unión Soviética, esta gran debacle geopolítica, como Putin la nomina, ¿cierto? Espectacular. Retomando eso que estás diciendo, me gustaría que Martín explique un poco la frase que le da título a su libro, ¿no? La de quien no extraña el comunismo no tiene corazón. ¿En qué contexto Putin dijo esa frase? ¿Cómo la explicamos un poco en relación con lo que están diciendo los dos? En verdad, la frase del libro está brevemente modificada, porque lo que Putin dijo es, o como se conoció acá en castellano, es que quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien la quiera restaurar no tiene cerebro, involucrando dos elementos que son centrales, ¿no? Para entender el vínculo que uno tiene con su país, que es por un lado la razón, la mente, pero también el corazón, el sentimiento. Y que tiene que ver con que 70 años de historia, 70 años de comunismo, no se pueden borrar de un día para otro, pero también dando cuenta que es otra realidad la que vive Rusia hoy, y que volver a esa forma de organización sería casi imposible. Por eso, digamos, en el discurso de Putin, y eso se vio muy bien ahora en la justificación de la invasión, no está tanto dando vueltas la reconstrucción de la Unión Soviética, como muchos señalaron, ¿no? Incluso acusándolo de ser un nuevo líder comunista, sino un viejo anhelo, si querés, imperial, o más vinculado a esa Rusia imperial, grande, ¿no? Bueno, que excedería incluso a la Unión Soviética, y por eso el énfasis, por eso el hincapié que hace en Ucrania, ¿no? Y esta cuestión de que, bueno, hay un mundo ruso, del cual formarían parte los propios rusos, pero también Ucrania e incluso la propia Bielorrusia, que están intrínsecamente unidos por lazos culturales, lingüísticos, incluso religiosos, y que, bueno, habría que mantener unidos a toda costa. Clarísimo, clarísimo.
Digo, en relación con eso me gustaría preguntarte que nos vayamos un poquito atrás de la historia y sobre todo la Rusia imperial. Me gustaría saber cuándo la región de lo que hoy sería Ucrania o ese territorio es conquistado por Rusia por primera vez y cómo era la relación de rusos y ucranianos durante ese periodo imperial. Bueno, eso es una historia larga, digamos. El territorio que hoy día conforma Ucrania era un territorio que está, digamos, en la frontera entre varios poderes, ¿cierto? Estaba la Confederación Polaco-Lituana, estaba el Imperio Otomano, estaba el Imperio Ruso, y era una región que fue disputada en distintos momentos, ¿cierto? Y que pasó de unas manos a otras en diferentes periodos. También dentro de esta disputa, ¿cierto? De este territorio fronterizo y que también está ahí parte de las disputas que hay con respecto al mismo nombre de Ucrania, ¿cierto? Que dentro de la historiografía rusa o desde el mundo ruso, ¿cierto? Se lo plantea como una tierra fronteriza, ¿cierto? Ucraína. Ujú. Mientras que, claro, existen reivindicaciones de la etimología del nombre desde el punto de vista ucraniano, claro que buscan darle un significado en sí mismo y no solamente como el borde de algo, ¿cierto? Pero claro, en ese contexto aparece también el grupo cosaco, ¿cierto? Que era esta organización militar que tenía esta identificación ortodoxa y que estuvo en disputa, ¿cierto? Y claro, tal vez el primer gran hito de incorporación de Ucrania o de partes de Ucrania a Rusia, sobre todo la franja oriental, ¿cierto? Es a mediados del siglo XVII con el Tratado de Pereyaslav, que en el fondo incorpora o establece el primer acuerdo entre los grupos cosacos y el zarato moscovita en aquel entonces todavía, antes del Ujú. imperio, digamos. Y que, claro, es concebido como este primer momento de reunificación, porque hay que tomar en cuenta también que siempre está dentro de esta lógica la idea, ¿cierto?, de la reunión de las tierras eslavas desde este imaginario ideal de la Rus de Kiev, que fue esta primera formación estatal dentro de la estepa eslava. ¿Te puedo interrumpir para hacerte una consulta? ¿Esos grupos cosacos entonces ya tenían una suerte, era como una identidad ucraniana ya ahí en ese momento? ¿Se podría decir algo así? Como siempre, las identidades ucranianas, la identidad nacionalista son Sí, sí, no en términos también. capaz nacionalistas modernos, ¿no? Que eso ya sería más del siglo XIX, pero digo, ¿había algo ya en la lengua, por ejemplo, o en la cultura que... Podríamos decir que era sobre todo una unificación religiosa, ¿cierto? Porque, claro, muchos de estos territorios estaban bajo el dominio de la Confederación Polaco-Lituana, que profesaba la religión católica romana, digamos, la Ujú. religión católica latina. Y en ese sentido se concebían a sí mismos en oposición a eso. Y en por esa razón, en alguna medida, se puede entender que hayan entrado en contacto y hayan hecho, en el fondo, estos acuerdos con el Zarato moscovita, en el fondo, como defensores de la ortodoxia. Perfecto. ¿Y después cómo sigue esa expansión moscovita o rusa en los siguientes siglos? Bueno, también es una historia que, como decíamos, ¿cierto? Abajo de todo esto también estaba el Kanato de Crimea, ¿cierto? Que era un kanato que era relativamente poderoso, ¿cierto? Entonces es una historia que está bastante cruzada por una serie de conflictos. Tal vez uno de los hitos importantes dentro de esa relación es el surgimiento de Pedro el Grande y la instalación, ¿cierto?, del imperio y la abolición de la relativa autonomía del tipo de gobierno que existía al interior de estos grupos cosacos, la abolición del etmanato, digamos, y Ujú. la instalación, como lo hizo Pedro con respecto a un montón de otras instituciones rusas, ya sea la Iglesia Ortodoxa, que reemplaza, ¿cierto?, al patriarca por el Santo Sino, ¿cierto? Del mismo modo también reemplaza al etmanato por una suerte de colegio libre ucraniano que tenía la función de tratar de evitar, ¿cierto?, que la autonomía de Ucrania fuera exacerbada. Ajá, perfecto. O sea, había ya, digo, ya con Pedro el Grande hay cierta más injerencia de parte del imperio hacia esos grupos ucranianos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y cuándo podríamos decir que Ucrania
se independiza o se independiza por primera vez. Digo, ¿qué pasa en el contexto del fin de la primera, en el contexto de la Primera Guerra Mundial cuando se desintegra el imperio, ¿no? ¿Cómo vemos ahí? ¿Qué pasa con Ucrania en ese contexto? Bueno, la Primera Guerra Mundial está cruzada por una serie de movimientos nacionalistas de autodeterminación, ¿cierto? Además de tratarse de una guerra eminentemente imperial, está también cruzada por la presencia de estos grupos que buscan generar independencia de las grandes unidades territoriales. Y en ese sentido, el nacionalismo que venía desarrollándose desde el siglo XIX en el contexto ucraniano, encuentra en ese minuto, ¿cierto?, la oportunidad de comenzar a levantar, ¿cierto?, esta intención independentista. Aunque, claro, dentro de la Primera Guerra Mundial vemos que Ucrania pelea por ambos bandos, digamos. Hay tanto una sección de la población ucraniana que se inclina por el ejército imperial ruso, como una sección que se llama o le denominaban el ejército de Galicia, ¿cierto?, que peleaba por las fuerzas del eje. ¿Y eso Sí. qué era? ¿Una división más territorial? ¿Era una división? O sea, ¿con qué se relacionaba esa división, no? Dentro de Ucrania. Bueno, tiene que ver, yo creo, con una división tanto política, con una concepción de cuáles son los espacios, ¿cierto?, políticos y de autodeterminación que tendría que ocupar Ucrania en el interior del Imperio Ruso. Tiene que ver, en el fondo, con el tipo de inclinación política que hallamos, ¿cierto?, en el contexto de una autocracia que está desde 1905 en adelante, que había desarrollado, ¿cierto?, el Parlamento, la Duma, ¿cierto?, pero que había crecientemente constreñido las labores y las libertades existentes al interior de ese contexto, ¿cierto? Yo creo que pueden entenderse dentro de esa lógica. Excelente, excelente, Diego. Y Martín, ¿cómo Ucrania vuelve a entrar dentro de la esfera? Es decir, ahí usó, Diego me parece una frase, dijo algo así como, bueno, ese minuto de independencia ucraniana que duró poco, ¿cómo vuelve a entrar dentro de la esfera Rusia ya con la revolución rusa? Y qué lugar va a tener Ucrania dentro de la Unión Soviética? Bueno, es interesante eso, porque estamos en un contexto de guerra mundial, y muy bien Diego lo expresó como una guerra donde el imperialismo tiene un lugar muy importante, pero también, digo, si colocamos la lupa no en Europa occidental, sino en Europa oriental, vemos que es una guerra también que se puede considerar como antiimperialista o que impugna, porque digamos, es una guerra que termina con tres imperios, ¿no? Imperio ruso, Imperio otomano y Imperio austrohúngaro, e incluso va a impugnar el propio concepto de imperio, y ahí es donde aparecen los bolcheviques con una concepción bastante significativa respecto de lo que es la autodeterminación de las naciones, y acá Lenin, digamos, tiene una posición muy clara al respecto. Él está a favor de esta autodeterminación de las naciones, porque, bueno, había una aspiración internacionalista, ¿no? Digamos, en definitiva, la revolución no solamente se iba a dar en Rusia, sino que se iba a dar en toda Europa y eventualmente en el resto del mundo, y las fronteras eran una cuestión, momentánea, ¿no? Finalmente todo se iba a fundir en un gran mundo comunista, e incluso, esto da para otro podcast, pero ahí había algunas corrientes que pensaban que el cosmos iba a ser comunista, ¿no? Y que el comunismo se iba a exportar a toda la galaxia. Entonces hay una serie de debates dentro de la izquierda por esos años. De hecho, Lenin va a encargarle a Stalin escribir un trabajo para enfrentarse a una de las facciones más vinculadas al marxismo austríaco. Y ahí aparece el famoso texto de Stalin, El marxismo y la cuestión nacional, de 1913, en donde el planteamiento de la nación está más dado desde una perspectiva empírica, si se quiere, es decir, que de una perspectiva más cultural o subjetivista, ¿no?, basada en la cultura nacional. Y ahí se acepta entonces que puede haber una autonomía administrativa, una autonomía política de las naciones, diferencia entre naciones opresivas y oprimidas y opresoras, pero ahí no hay una aceptación de que una nación pueda devenir en una cultura particular, ¿no? Lenin tiene una posición de gran amplitud y reconocimiento a los reclamos nacionales, incluso si esto involucra una autonomía
cultural. Entonces hay varias etapas, varios momentos a partir de la revolución en donde, bueno, intentan mantener bajo la órbita a los territorios que habían formado parte del Imperio Ruso, pero sin oprimir a esas naciones. Entonces firman tratados entre la República Socialista Soviética Rusa. Estos tratados ya no empiezan a alcanzar, ¿no? Y ahí se empieza a pensar en una federación. Solo que lo que Lenin pensaba como federación no es lo mismo que pensaba Stalin, ¿no? Y ahí se genera esta fórmula de que tiene que ser nacional en la forma, pero socialista en el contenido, ¿no? Entonces ahí convive un poco este control más centralizado por parte del Partido Comunista con cierto igualitarismo nacional. Ya cuando se acerca la Segunda Guerra Mundial, Stalin empieza a entender que el nacionalismo es un problema, ¿no? Es un problema porque no se puede confiar en las naciones, no se puede confiar en que van a ser leales ante el avance eventualmente del nazismo. Y ahí es donde, bueno, aparecen las deportaciones de las naciones, aparece esta idea de Rusia como hermano mayor, ¿no? Y el resto son hermanas, aparece una política de rusificación, ¿no? Es decir, el ruso comienza a ser la lengua franca de la Unión Soviética, y entonces se establece, sí, un dominio más claro respecto de estas nacionalidades y particularmente de Ucrania, pero no deja de ser interesante que es el propio centro ruso el que fomenta de alguna manera esas particularidades nacionales en el resto de las repúblicas. Esto que estás diciendo, o sea, en ese contexto podemos enmarcar la hambruna de 1932-1933, o sea, ¿cómo se relaciona esa hambruna, ese contexto tan particular en la historia de Ucrania y tan terrible con esto que estás diciendo sobre Stalin y cómo Stalin va a repensar el lugar de Ucrania dentro de la Unión Soviética? Bueno, ese va a ser un elemento importante dentro de la identidad nacional ucraniana porque se da en un contexto bueno, que se conoce como la colectivización forzosa del campo, que generó unas dislocaciones bastante significativas dentro del campo. Ucrania particularmente contaba con tierras muy fértiles, de hecho todavía lo sigue siendo hoy, es un exportador de cereales, y dentro de la lógica de la colectivización ocupó un lugar muy, muy importante, pero la colectivización que en realidad no fue una solución económica, sino que fue una solución política. Es decir, lo que se buscó con la colectivización fue básicamente desarticular al campesinado como una fuerza política y autónoma, y en ese sentido fue efectiva, efectivamente, perdón por la repetición, se desarticula el campesinado, se rompe con su autonomía. Económicamente los resultados son un desastre, al punto tal que hasta la disolución de la Unión Soviética, el campo, la agricultura va a ser el talón de Aquiles de esa economía, al punto tal que la Unión Soviética va a tener que importar granos. De hecho, Argentina va a comerciar granos con la Unión Soviética, por ejemplo. Y en ese contexto se da entonces la gran hambruna, el Holodomor, como se conoce, a principios de la década del 30, que los números difieren, pero se hablan de cerca de 2 millones de muertos por esta hambruna, que es generada por las dislocaciones de la colectivización, que básicamente buscaba transferir los productos del campo o los recursos del campo hacia la ciudad para poder completar con otro proceso que era también significativo, que era la industrialización acelerada, sobre todo una industrialización en bienes pesados, porque dentro de la lógica de la dirigencia comunista se venía una Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética no estaba tan preparada como otros países, ¿no? De modo que es un elemento importante, significativo dentro, y que después va a ser retomado, ¿no? Como un elemento de lucha contra el centro de Moscú. Perfecto. Diego, ¿te gustaría agregar algo sobre esto que está diciendo Martín en relación con Ucrania y la Unión Soviética y el estalinismo? No, claro, completamente de acuerdo con lo que plantea Martín, que yo creo que es más, tiene más conocimiento acerca del periodo soviético, ¿cierto? Y claro, claro, la importancia que toma el Holodomor también en el proceso de construcción identitaria ucraniana en los 90 también, como una forma de establecer esta diferenciación, esta oposición con el poder metropolitano moscovita. Espectacular, sí, la cuestión de ahí cómo debe jugar en la memoria. Me imagino que también
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Martín, no sé si esto habrá jugado algún rol, ¿no? Digo, a la hora de qué rol van a tener los ucranianos dentro de las divisiones de la Segunda Guerra en el momento en el cual son invadidos por los nazis, es decir, cómo se producen ahí las divisiones, porque Diego nos había comentado un poco sobre divisiones entre ucranianos dentro de la Primera Guerra. ¿Se da algo similar en la Segunda Guerra? Digo, ¿tenemos partisanos desde los diferentes lugares dentro de Ucrania? Efectivamente, acá hay que reconocer que hubo grupos colaboracionistas con el nazismo, porque bueno, se ve también la posibilidad de que un opresor o un invasor pueda ayudar a liberarse del opresor, en este caso soviético, pero también hay que decir que como hubo grupos colaboracionistas que facilitaron el paso de los nazis por el territorio ucraniano, hubo también combatientes y grupos que lucharon no solamente por la Santa Madre de Rusia, como finalmente se terminó convirtiendo la guerra, es decir, como un fuerte llamado nacionalista, incluso religioso. Ahí reingresa, ¿no?, la Iglesia Ortodoxa dentro de la vida cultural soviética, sino también por el comunismo. Muchos de los soldados que estuvieron en el frente y que lucharon contra el nazismo, luchaban por el comunismo, luchaban por este ideal de un mundo nuevo, más justo y más igualitario. Y en ese ejército había soldados rusos, pero también había un fuerte componente de soldados ucranianos. De hecho, sin ir más lejos, el general que libera Auschwitz y que llega a Berlín, que es el general Petrenko, era de origen ucraniano, ¿no? De modo que no hay que perder de vista esta cuestión cuando se tiende a veces a simplificar, ¿no?, y a caracterizar a Ucrania como un nido de nazis, y cuando la situación fue más compleja, ¿no?, bastante más amplia. Excelente, clarísimo. Te hago dar un salto, Martín, y te hago dar un salto a la disolución de la Unión Soviética, que es el tema que vos trabajás en tu último libro. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco, bueno, cómo se da esa disolución. Ya sé que es un proceso complejo, pero si nos puedes resumir un poco cómo se da esa disolución y qué lugar va a tener Ucrania, ¿no?, en ese proceso de disolución. ¿Cómo nace ahí un nuevo Estado para Ucrania? Bueno, es muy interesante que lo plantees como disolución, porque efectivamente se trató de eso. Se trató de una decisión que toma la dirigencia soviética en un proceso de reformas iniciado por Mikhail Gorbachev, que era el secretario general del Partido Comunista en la década del 80. Gorbachev entiende que hay que reformar el sistema porque así como estaba en una situación bastante complicada que podía generar problemas para su funcionamiento. Gorbachev en ese proceso de reformas intenta revitalizar ciertos valores más asociados a los originales de 1917, ¿no? Hay mayor democratización, hay una relajación de la censura, ampliación del debate, incluso se pretende articular algunos elementos del comunismo con mecanismos de mercado. Y ahí la dirigencia soviética comienza a ver con buenos ojos que estas reformas no van a llevar a nada, o que son inconducentes o que son inconsistentes, y que por el contrario, bueno, no estaría mal pasar directamente al capitalismo. Acá ya el contacto que había con Europa y con Estados Unidos era mayor, y es la propia dirigencia soviética, es decir, la vieja élite comunista, la que se va a reconvertir en una nueva clase dominante capitalista. De hecho, si vos ves los nombres y los apellidos de la clase dominante rusa en la década del 90, incluso hoy, no difiere mucho de lo que era la vieja élite comunista de los 80, ¿no? El propio presidente Putin era un agente del KGB, por ejemplo. De modo que no se trató de una invasión extranjera, no se trató de una clase burguesa que haya nacido en el interior de la Unión Soviética, sino que la propia dirigencia que en ese contexto de reformas decide dar el salto, para retomarte, Camila, y hacer ese cambio. Con lo cual, esto es interesante para pensar cómo se da el cambio en la historia, ¿no? Y cómo no siempre hay un conflicto o transformaciones revolucionarias. Digo, es un cambio de propiedad en las relaciones de propiedad bastante importantes, ¿no? Se pasa del comunismo al capitalismo, pero se da de un modo pacífico, casi no hay enfrentamientos callejeros ni grandes violencias, y se da una reconversión de
de la clase dominante. En ese contexto es interesante el rol que juega el nacionalismo, porque uno podría pensar, bueno, las repúblicas oprimidas juegan la carta nacionalista para forzar la disolución, y lo que se ve en realidad es que hasta el último momento nadie esperaba esa disolución. De hecho, en distintos plebiscitos que se hicieron, una gran mayoría votó para mantener en funcionamiento la Unión Soviética, pero ahí nuevamente las dirigencias de las repúblicas juegan la carta del nacionalismo para justificar su propia reconversión. El caso de Ucrania, que el secretario general era Leonid Kravchuk, que incluso había combatido el nacionalismo ucraniano, que había promovido el internacionalismo obrero, cuando empieza a ver que la cosa tambalea y pone en riesgo su lugar como dirigente, bueno, ahí juega la carta nacionalista, es el más nacionalista de todos, favorece el nacionalismo ucraniano, y eso es lo que le permite sostenerse en el poder, ¿no? A él y también a otras dirigencias en las repúblicas. De modo que en ese contexto de reformas y disolución, el nacionalismo le permite a las dirigencias mantenerse en el poder y reconvertirse en esta nueva clase dominante capitalista. Clarísimo, clarísimo. Y ahí podríamos decir que Ucrania entra en una especie de dilema ya constituido como Estado independiente, ¿no? En el cual va a tener una parte del país mirando hacia Rusia y una parte del país mirando hacia Europa, ¿no? Como una suerte de división. Quería preguntarte, Diego, esa suerte de división o esas dos miradas, esas identidades diferentes, ¿pueden rastrearse en la historia? ¿Tienen raíces históricas? ¿Cómo tratar de pensar eso? Bueno, yo creo que siguiendo un poco en la línea de lo que plantea Martín con respecto a la disolución, ¿cierto? Y a la emergencia, ¿cierto? De la nación ucraniana, yo creo que parte de esa diferencia hay que entenderla desde el punto de vista de la influencia que todavía tenía Rusia, ¿cierto? En el interior de Ucrania, y que por lo tanto los partidos políticos que se formaron ahí y las distintas élites que estaban operando en el país tenían evidentemente un pie y una mirada y un interés, ¿cierto?, bastante relacionado con lo que existía en Moscú, lo que también se conjugaba con distintos intereses que provenían tanto de Europa como de Estados Unidos, que también comenzaban a mirar a este proceso de disolución, y sobre todo la fuerza industrial que existía en Ucrania desde siempre, desde la época soviética, ¿cierto? Que claro, veían también con buenos ojos el participar un poco de esta repartición. Y en ese sentido, el esquema político que surge en Ucrania va a ser un esquema político que no va a ser en ese sentido ideológico, sino que va a ser más bien de máquinas electorales, el manejo de redes clientelares, ¿cierto? Algunas vinculadas, ¿cierto?, con Moscú, otras vinculadas con Alemania, con Europa en general, etcétera, que van a hacer que en el fondo el panorama político ucraniano no sea uno en el que uno encuentre un paisaje político ideologizado, sino un paisaje político que está cruzado por intereses dentro de estos grupos oligarcas que pertenecen a distintas esferas de influencia. Perfecto, clarísimo. Bueno, como para ir entrando al final, me gustaría preguntarte un poco, Martín, si podés hablar de la trayectoria de Putin anterior a su llegada al poder, ¿no? Algo adelantaste ya, ¿no? Pero si pudieras contarnos un poco cómo fue esa trayectoria. Bueno, no vamos a decir que era un niño falto de cariño, ni esas cosas que salieron en los últimos tiempos. Pero sí que, bueno, es un producto de ese sistema soviético. Se estudia abogacía porque era la manera de entrar al servicio secreto, al KGB. Es una gente destinada a un lugar menor, ¿no? Porque va a la ciudad de Dresde, que es como se desempeña como agente, pero en un momento bastante errático para ser agente secreto, porque, y sobre todo en Alemania, porque en 1989 cae el muro de Berlín, se reunifican las Alemanias y él debe volver a la Unión Soviética, y 2 años después se disuelve la Unión Soviética, ¿no? De modo que el drama de Putin es el drama de los muchos que nacieron y se criaron en el socialismo tardío y se encontraron que de un día para otro ese país en el cual habían nacido, habían crecido y por el cual habían luchado, desapareció. Ahí hay un proceso de reconversión de Putin de agente secreto en político,
empieza a trabajar con Anatoly Sobchak en la ciudad de San Petersburgo, que es donde había nacido. Y esto me parece importante remarcarlo porque muchas veces para explicar su conducta política se suele hacer referencia a su pasado como espía. Ni hablemos de su paranoia y su locura, ¿no? Pero vamos a dejar eso de lado. Pero se suelen utilizar explicaciones que lo vinculan, bueno, al pasado soviético, a que era espía. Y en verdad muchos de los rasgos que adquiere Putin como político los adquiere precisamente en esa década de 1990, cuando él entra a jugar en política, y que es cuando entra el capitalismo y la democracia a Rusia, que entran de una manera como entran en cualquier país periférico o semiperiférico como es Rusia, donde hay menos recursos para gestionar el conflicto social, ¿no? Entonces entra con prácticas corruptas, entra con una fuerte presencia de las mafias, entra incluso con algunas prácticas autoritarias, ¿no? Hay que recordar que a pesar de que a Boris Yeltsin se lo conoce como el paladín y el padre de la democracia, no tuvo ningún problema en 1993 de clausurar el Parlamento. Entonces Putin adquiere su experiencia política en este contexto de la década del 90, y cuando llega al poder el año 2000, bueno, podemos decir que es más hijo de la década del 90 y que tiene un vínculo más cercano a Yeltsin que a lo que podría ser su pasado como espía soviético. Perfecto, clarísimo. Y para ir cerrando, ¿qué pasa con Putin una vez que llega al poder? ¿Cómo entender su forma de ejercer el poder? ¿Cómo entenderla también históricamente, ¿no? Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, algo hablamos al principio sobre el rol que tiene la historia y cómo se trata de monopolizar el discurso del pasado desde el Estado y la centralización y el rol que tiene la visión del Estado. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos caracterizar a este ejercicio del poder a lo largo del tiempo? Bueno, ahí creo que hay que distinguir como dos grandes momentos de estos 22 años. Uno más vinculado a esa primera década, que va del 2000 al 2010, podríamos decir, en donde Putin se ve favorecido por un contexto internacional que tiene precios internacionales de commodities, sobre todo del gas y el petróleo altos, y que es un contexto también donde es más fácil acceder al crédito internacional, y eso le permite a Putin mejorar la economía, mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo ordenar lo que entendía había sido el caos de la década del 90. Esto significa no tocar las relaciones de propiedad, pero sí poner reglas más claras, sobre todo para ese grupo conocido como la oligarquía. Con la crisis del 2008, la caída de los precios internacionales, ahí hay un quiebre, comienza a verse o a percibirse una crisis. De hecho, incluso Putin podía, en este contexto, podía alternar el poder con su primer ministro, ¿no? Dmitry Medvedev, que es lo que sucede en el año 2008. Con su tercer mandato, en 2012, hay un quiebre y una manera de hacer frente a esta crisis es volcando su gobierno hacia un costado más dictatorial, más autoritario. Es un componente importante del putinismo y eso va reforzado, como hablamos al principio, del nacionalismo, pero también de cierto neoconservadurismo y cierto tradicionalismo, ¿no? Acá es importante una dimensión que no nombramos cuando hablamos del nacionalismo, pero que juega muy fuertemente, que es su discurso antioccidental y particularmente antinorteamericano, en donde entiende que cualquier cambio social progresivo, cualquier manifestación, incluso fenómenos tales como el feminismo, son una influencia nociva de Occidente, ¿no? De hecho, incluso lo que sucede con los homosexuales, ¿no? Hay una ley sancionada en 2013 que castiga a lo que ellos llaman la propaganda de relaciones no tradicionales, así se llama la ley, que es un eufemismo, ¿no? Para hablar de la homosexualidad, pero también al decir no tradicionales se está dando cuenta de la novedad de esas relaciones y por lo tanto de la influencia foránea, ¿no? Que es un producto importado de un occidente decadente y que por lo tanto Rusia tiene que rechazar y que se tiene que proponer como una suerte de guardiana de esos valores, en fuerte asociación con la Iglesia Ortodoxa, que apunten a defender la familia tradicional, a impedir que se amplíen los derechos, que también rescata las identidades tradicionales de género, y que, bueno, va de la mano de una fuerte represión a cualquier tipo de oposición que pueda surgir en Rusia. De hecho, el principal opositor del presidente Putin, Alexei Navalny, fue encarcelado el año pasado, su movimiento político desarticulado. Él es el más conocido, pero hay otros casos no tan conocidos, como por ejemplo lo que sucedió con la
la Organización de Derechos Humanos Memorial, que era la organización de derechos humanos más prestigiosa que había en Rusia y que investigaba los crímenes cometidos durante el estalinismo, pero también la violación a los derechos humanos en el presente, que fue obligada a cerrar sus puertas, etiquetándola como un agente extranjero, que es una etiqueta que apareció en Rusia en los últimos años y que se convirtió prácticamente en un instrumento para silenciar a la oposición. De modo que hoy contamos, en los últimos años, contamos con un putinismo que se acerca cada vez más a prácticas dictatoriales y que rescata valores más tradicionales y conservadores. Clarísimo, Martín. Diego, ¿te gustaría agregar algo sobre todo esto que está diciendo Martín en relación con Putin en el poder y su pasado? No, claro, y muy de acuerdo también con todo lo que ha planteado Martín y en el sentido también de esta capacidad de síntesis que ha logrado tener, que ha logrado generar también Putin para darle sentido a esta nueva Rusia, ¿cierto? El vincular cosas que podrían aparecer a primera vista, ¿cierto? Como irreconciliables, como esta idea capitalista, ¿cierto? Junto con estos valores tradicionales, junto con esta también nacionalismo, ¿cierto? Y esta idea de la particularidad de la idea rusa, ¿cierto? Y cómo en el fondo a través de esa síntesis de elementos que son aparentemente irreconciliables, el tipo ha logrado ir trazando un camino, ¿cierto? En el cual se ha inclinado más por un lado, más por otro aspecto de estos elementos, ¿cierto? Que ha logrado hacer confluir y que, claro, dan cuenta de el tipo de particularidad política que Putin desea instalar en Rusia y que le permite, ¿cierto?, construir esta idea de los 1000 años del Estado ruso. Clarísimo, clarísimo, Diego. Clarísimo, Martín, aprendí mucho escuchándolos sobre un tema que no tenía tan claro, así que la verdad es que ha sido un placer entrevistarlos y seguro que aquellos que escuchen este episodio van a aprender tanto como yo. Les agradezco mucho por haber estado en este episodio de Historiar, les agradezco yo y les agradece la SAI, que es la Asociación de Investigadores de Historia con la que hacemos este podcast. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación, un gusto y un gusto compartir también la conversación con Diego. Sí, muchas gracias Camila por la invitación, un gusto haber estado acá compartiendo algunas ideas. Y, gracias, exacto, chicos. Muchas gracias Martín también y nos estamos viendo. Bueno, un placer y nos vemos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar. Los despido, soy Camila Perochena, hasta luego.